24 horas. Central. Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con el fuerte sismo que se registró hace minutos en el norte chico de nuestro país. Ahí están los datos y el epicentro, un temblor de magnitud 6,3 a 24 kilómetros al oeste de Tongoy, todo esto en la región de Coquimbo. Claro, con una profundidad de 34,7 kilómetros, esto es bastante superficial, por eso se sintió fuerte. María José del Solar está en directo con nosotros desde Vicuña, región de Coquimbo. María José, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Iván, hola Connie, buenas noches. Mira, nosotros la verdad es que estamos bastante acostumbrados a los temblores, pero fue muy fuerte lo que se sintió acá en Vicuña. También nuestros equipos de La Serena y Coquimbo nos han dicho lo mismo. Ustedes bien decían, a 27 kilómetros de Tongoy. Estábamos nosotros en una recepción, no sé si podemos revisar las imágenes de la Cumbre Mundial de Astroturismo que se está inaugurando acá precisamente en Vicuña, y comenzó este movimiento telúrico donde la gente se asustó muchísimo porque se movió muy fuerte. En algunos lugares la luz se sintió que explotó y por supuesto los equipos de las municipalidades están recorriendo las calles para ver también si hay rodados, nos decían, yendo a Tongoy y también acá al interior de Vicuña, porque a pesar de que esta es una zona sísmica, fue más fuerte de lo habitual. Por lo tanto, por ahora lo que les podemos contar desde acá de Vicuña es que la gente, alguna que había acá en la recepción, prefirió retirarse, otros se quedaron porque continuó este evento, como ustedes están viendo en imágenes de Jorge Frívola. Están escuchando al alcalde que está hablando, Rafael Vera, pero en otros sectores de mi misma familia que vive en la ciudad de La Serena, nuestros mismos equipos decían que se habían caído algunas cosas, algunos cuadros, algunos extintores, algunas personas muy asustadas. Siempre, por supuesto, hay que llamar a la calma para reaccionar en estas situaciones, sobre todo en los lugares donde hay mar, retirarse de las zonas costeras, por supuesto, en la Avenida del Mar, y esperar a ver qué es lo que dice la información de todo lo que tiene relación con las autoridades. María José, estamos viendo las imágenes a las que tú estás haciendo alusión, ¿cierto? Recordemos que se está desarrollando entre hoy y el 9 de septiembre la cumbre de astroturismo, ahí mismo, ¿cierto?, en Vicuña, que tiene invitados y expositores internacionales. Entonces me imagino que esas personas que estarán menos acostumbradas, ¿cierto?, a los temblores, habrán tenido una reacción. Tal vez ellos fueron los que se retiraron del lugar, María José. Sí, mira, exactamente, ya habían comenzado a llegar algunos expositores, hay más de 40 expositores internacionales, tanto de Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, que vienen a esta Cumbre Mundial de Astroturismo a exponer, y como te comentaba, había una recepción, un cóctel para dar inicio a esta Cumbre Mundial, y cuando comenzó el movimiento telúrico, todas las personas que son de acá, de la zona, de la región de Coquimbo, nos miramos todos muy atentos, con harta tranquilidad, pero fue fuerte. Entonces de repente se comenzaron a escuchar algunos gritos y vimos que eran algunos expositores, algunas personas que estaban acompañando a estos investigadores internacionales, algunos astrónomos también, y fueron ellos quienes, algunos, no todos, se retiraron porque estaban con mucho temor, y ya iba a comenzar esta ceremonia. Ahora ustedes están viendo imágenes de Jorge Frívola, que también hubo gente que se quedó y prefirió estar aquí para poder compartir. Primero se les preguntó si querían partir esta ceremonia. Sí, para que sepa, estamos viendo exactamente imágenes de ustedes que se captaron en el momento, por lo que vemos, del sismo, porque se están moviendo las ampolletas, las luminarias. Sí, lo que pasa es que justo Jorge estaba haciendo imágenes de las personas que estaban compartiendo acá con quienes venían a hacer este tema del astroturismo, venían a exponer. Y comenzó el temblor, por eso tenemos estas imágenes, y ustedes pueden ver, no las hemos revisado en totalidad porque nos conectamos de inmediato con ustedes,
que se movían las luminarias, también había algo de cóctel, se cayeron por ahí unas copas y fueron quienes organizan este evento acá de la Municipalidad de Coquimbo, quienes comenzaron a consultarle a cada uno de los expositores que se vieron un poco más asustados porque quizás no están tan acostumbrados a estos movimientos telúricos, si es que querían continuar o no con la ceremonia. Algunos se retiraron, la mayoría de las personas locales de este sector se quedaron y, como ustedes ven, continúan aquí en la ceremonia. También les quería contar que en La Serena, Coquimbo, más cercano al epicentro, que es en Tongoy, que fue a 27 kilómetros, se sintió un poco más fuerte. Y fue ahí porque todos nos empezamos a comunicar con nuestros familiares, ustedes saben, vía WhatsApp, que es mucho más fácil que por llamado telefónico, porque las líneas comienzan a colapsar. Y eso sucedió porque ustedes nos llamaban de Santiago también y no podíamos comunicar. Y nuestros familiares nos comentaban que efectivamente fue bien fuerte. O sea, se hablaba primero en las redes de un terremoto. Al parecer, por ahora no hay mayores daños tan relevantes, pero sí se está viendo si es que hay rodados, sobre todo en las carreteras y en los caminos rurales, que suele suceder cuando ocurre un movimiento telúrico de esta magnitud. Bueno, técnicamente es un terremoto, como nos ha señalado tantas veces Marcelo Lagos, y ahí tenemos ya la información final corregida, María José, para transmitirla también a todos, ¿no? Ese 6,2. Ese es el informe final. La ubicación es 11 kilómetros al sureste de Tongoy y una profundidad de 45 kilómetros. María José, estamos contigo en cualquier instante si es que la información así lo amerita. Buenas noches. Y vamos con otras informaciones, una que la verdad que es lamentable en el contexto de un enfrentamiento entre bandas rivales en Recoleta. Una niña de solo 13 años murió de una balacera y su primo de 17 se mantiene en riesgo vital. Claro, ahora la policía está investigando si ambas víctimas tienen algún nexo con los atacantes o si lamentablemente fueron alcanzados por estas balas. ¿Tiene impacto de bala en tu vehículo? El vehículo solamente. Por lo menos lo que veo ahora. ¿Cuántos disparos escuchaste? Entre 15 y 20 disparos aproximadamente. No les importó la cantidad de balas que dispararon. La ráfaga alcanzó vehículos, casas y también a una niña y un adolescente, quienes fueron llevados de urgencia al SAR de Zapadores. Llegan dos menores, una mujer y un hombre, que fueron trasladados al lugar por unos sujetos que venían armados. La niña de 13 años llega fallecida al lugar y el menor de 17 años es trasladado de urgencia al Hospital San José, ya que mantenía un impacto en la zona torácica. El homicidio ocurrió a las 3 de la mañana en calle La Valleja, cuando los menores salían de la casa de un amigo. En ese momento, según la policía, hubo una persecución entre dos vehículos con intercambio de disparos. Se investiga si tienen algún vínculo con la balacera. Según Carabineros, el adolescente registra antecedentes penales y una orden de detención por porte ilegal de arma de fuego. Se trataría de un enfrentamiento entre bandas rivales. No tenemos claridad de cuál habría sido el lugar donde esto habría ocurrido, pero sí presumimos que hubo una persecución. Ellos salen de la casa y se ven enfrentados, reciben los disparos. Ambos tienen un parentesco familiar, ¿no es cierto? Son primos. La interrogante es si las balas iban dirigidas a los primos o si fue una nefasta coincidencia. Es un crimen realmente chocante cuando son muertes de inocentes, de niños de edad adolescente, como es el caso aquí, una niña fallecida y otro que está herido. Es mucho más para nosotros como sociedad, es una cosa que nos genera un rechazo muy profundo y que no podemos tolerar, no podemos aceptar. En este vehículo se movilizaban parte de los pistoleros. De hecho, Carabineros encontró un cargador con 15 balas 9 milímetros. Y miré por la ventana, pero no vi personas. Solamente sentí una balazo, ¿no? Y aparte que hay mucha balacera, se escucha semanal, disparos y todo eso. Se escucha mayormente diario, entre bandas, entre chiquillos. Los familiares de las víctimas no quisieron hablar. En cuanto al adolescente, ya se encuentra fuera de riesgo vital. Finalmente, Chile Vamos y el Partido Republicano confirmaron que no participarán del acto conmemorativo de los 50 años del golpe de Estado organizado por el gobierno. Lo mismo anunció el expresidente Sebastián Piñera, quien descartó participar en el evento, pero sí decidió firmar el acuerdo propuesto por el presidente Boric, mientras que Chile Vamos dio a conocer anoche una declaración propia respecto del 11 de septiembre.
La oposición hoy día reafirma su compromiso con ciertos principios fundamentales. Es nuestro aporte a procurar unidad más que división. Refleja nuestra voluntad de evitar quiebres como el que tuvimos en 1973. Año que marcó la historia de Chile y a 50 años ha generado más tensión que unión graficada en la negativa de la oposición al llamado Acuerdo de Santiago impulsado por el presidente Boric. A cambio, un documento propio que suscribieron los 3 partidos de Chile Vamos. Me parece y nos parece supera con creces en profundidad, en contenido y en amplitud la declaración que se ha conocido por la opinión pública proveniente del Ejecutivo. Declaración que renueva el compromiso con la democracia, la Constitución, los derechos humanos, la paz y seguridad. En total 7 puntos antecedidos por una reseña que aborda septiembre del 73 como el año en que culminó una profunda fractura social y política, sin hablar de golpe de Estado ni dictadura. No estamos pidiendo que estén en nuestra vereda, estamos pidiendo mínimos éticos. Esa es una declaración que solo relativiza el exterminio y el golpe de Estado. Quien no condena el golpe militar se hace cómplice de aquel horror y de algún modo justifica que una acción de ese tipo pueda volver a ocurrir en nuestro país. Acuerdo que desafía al Ejecutivo. En el Legislativo, la tensión permanece y en el último mes se ha evidenciado un clima de polarización con imágenes como estas. ¡Justicia, verdad, no impunidad! Homenaje en la Cámara a diputados asesinados y desaparecidos en dictadura, por el que algunos parlamentarios de oposición optaron por retirarse a su inicio. Al exterior de la sala, Pruebo Dignidad exhibió a los que denominaron cómplices civiles del accionar de Augusto Pinochet. Este contexto es el que argumenta Chile Vamos para descartar su participación en la conmemoración del próximo lunes. Contribuir en un clima donde además se puede hacer apología a figuras que a nosotros no nos parece que merezcan homenajes, como el expresidente Salvador Allende, son actos donde el texto que se firma es tan importante como el contexto en el que se dan las situaciones. Aquí no se trata de hacer apología de personajes. El presidente Allende fue un presidente elegido democráticamente. Finalmente, lo que hacen simplemente es mostrar que su compromiso con la democracia y los derechos humanos no es a todo evento. La pregunta es cómo se van a desarrollar los eventos el día 11 de septiembre. La Moneda ya envió las invitaciones al oficialismo a la ceremonia denominada Por la Democracia Hoy y Siempre. A la baja de Chile Vamos se sumó la de Republicanos, que realizará un acto por su cuenta. Desde la cuenta pública en adelante vemos al presidente de la República y a sus ministros el estar en una suerte de puesta en escena con distintos hitos que al final, si es que uno ve cuál es el hilo conductor, es la desunión, es la división de los chilenos y no queremos formar parte de eso. Descarte de la oposición en el acto central de la Moneda, aunque aún no cierran todas las puertas. ¿Está descartadísimo ir el lunes? Nos vamos a juntar mañana. Las conversaciones con los partidos continúan con la Moneda para ver si se genera algún tipo de acción durante el 11 distinta a la que podrían participar los expresidentes. Sebastián Piñera, que hace solo unos días se reunió con el presidente Boric, descartó su participación, aunque firmó el compromiso del Ejecutivo, denominado Por la Democracia Siempre. Además, valoró la declaración de Chile Vamos e hizo un llamado a conmemorar esta fecha para no repetir los errores del pasado e iluminar el futuro. Yo le respondería que aprendimos de la historia y aprendimos del pasado y vamos en el camino correcto, que es defender siempre la democracia. No sé cuáles fueron los otros errores del pasado, porque en materia de recuerdo del 11 de septiembre nunca habíamos tenido esta situación. A mí me tocó organizar los actos del día del 30 aniversario y este no era el clima del país en ese momento. Clima tildado de eléctrico incluso por el presidente Boric, a quien la oposición responsabiliza luego de algunas de sus intervenciones. El llamado al mandatario está en un tono convocante para el 11 de septiembre. Quien pone los climas es el presidente de la República. Él será responsable si tendremos una jornada pacífica o una jornada violenta. No va a haber ninguna acción ni gesto de violencia desde la izquierda. Ahora, por supuesto que en eso nos serviría mucho que la derecha diera también su cuota de ayuda a que fuera una jornada pacífica, tranquila, de reencuentro. A 5 días de la conmemoración de los 50 años, la agenda podría seguir sumando modificaciones por conversaciones contrarreloj que permitan mostrar una imagen de unidad. Ya volvimos con 24 Horas Central. Estamos viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias. La economía chilena no crecerá este año.
Así lo dijo hoy el Banco Central al presentar el esperado informe de política monetaria, el IPOM. Además, el organismo subió los pronósticos de inflación para nuestro país, debido al alza que han mostrado los combustibles y alimentos como las papas. Será un 2023 sin crecimiento para la economía chilena. Así lo dejó en evidencia el Banco Central, organismo que presentó el tradicional informe de política monetaria, una hoja de ruta sobre el desempeño de la actividad que revela que el Producto Interno Bruto oscilará entre menos 0,5% y 0% durante el año en curso. Obedece particularmente a resultados que ya hemos ido observando del sector minero en el transcurso del año. La menor producción de la minería explica la totalidad de esta baja en el crecimiento planteada por el Banco Central, un escenario que en todo caso fue desdramatizado por el ministro de Hacienda. Bueno, la economía no haber crecido este año porque la economía ha estado completando el proceso de ajuste que tenía que seguir para reducir la inflación. Y en cuanto a la evolución futura, lo que vamos a tener es que justamente, dado que el Banco Central está bajando las tasas de interés, entonces eso va a tener un efecto positivo sobre la demanda interna y la economía va a volver a crecer. El Banco Central, además, actualizó sus pronósticos de crecimiento para los próximos años. Para 2024 se espera un rango entre 1,25 y 2,25%, mientras que para 2025 se espera un rango entre 2 y 3%. Necesitamos volver a crecer. Los chilenos lo sienten en sus pegas, en sus oportunidades, en sus remuneraciones. Si la torta no crece, la verdad es que tampoco crecen las oportunidades. El 2023 ya está completamente jugado, hay que pensar ya el 2024 y las decisiones no se toman de un minuto a otro. Lo que necesitamos justamente como país son políticas de acuerdo y tenemos que actuar rápido. Si este gobierno el próximo año tiene un crecimiento del 3 y el año 25 del 3 o el 4, creo que pasará a la historia como un gobierno que logró romper la tendencia de 10 años donde el país no ha crecido. No, están caras, demasiado caras. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obligado a no comer nomás? Está muy caro, antes estaban 2 kilos 1000, 3 kilos 1000 en algunas partes, pero todavía muy caro. La inflación sigue alta. Fue otra alerta que emitió el Banco Central. Las alzas en las bencinas y en algunos alimentos como las papas han elevado los pronósticos de inflación, un indicador que si bien ha caído, sigue muy elevado. Hacia fines de año el costo de la vida pasará de 4,2 a 4,3% para llegar a la meta de 3% que tiene la autoridad recién durante el segundo semestre de 2024. La tarea de volver a una inflación en la meta de 3% no ha terminado y por lo tanto el banco seguirá trabajando para que ello ocurra y estará muy atento a cualquier factor que pueda alterar el proceso de convergencia. Son temas que sigue de cerca el Banco Central, al igual que la situación de China, es que el menor crecimiento que exhibe el gigante asiático es una luz de advertencia para la economía de nuestro país. La PDI realizó un allanamiento en el gobierno regional de Arica, todo esto en el marco del caso Convenios. Por solicitud de la Fiscalía de Copiapó, la PDI llegó al edificio del GORE de Arica en el marco de la investigación que involucra a la Fundación Comprometidos. La organización es investigada por un contrato con la Seremi de Vivienda de Atacama firmado para la entrega de agua potable en un campamento de la región, convenio que incluía el cobro del servicio a los vecinos del lugar. La Fundación, con giro para servicios cinematográficos y veterinarios, también tiene convenios por el gobierno regional de Arica para ejecutar trabajos, esta vez con mascotas. Por eso mismo es que la Fiscalía solicitó antecedentes al GORE sobre estas adjudicaciones realizadas en el último año. Están solicitando a distintas instituciones, entre las cuales está el Gobierno Regional de Antofagasta y de Arica y Parinacota, distinta información que pudiese ser útil para ellos avanzar en la indagatoria que tienen en la región de Atacama respecto de fondos traspasados por CERMI. Nosotros estamos con plena disposición a que entregar todo tipo de información. Nos han indicado además que esta información tiene carácter de reservado.
Una caótica salida del Centro de Justicia fue la que tuvo el cantante Cris MJ luego de su formalización. El artista fue detenido en una fiscalización bajo los efectos de las drogas, estaba al interior del vehículo sin sus permisos al día y que tiene un valor superior a los 300 millones de pesos. La poli es bastarda, la policía es bastarda. La canción que sonaba era Una noche en Medellín, quizás el tema más conocido de Cris MJ. Lejos de ello, el artista urbano no pasó una noche en la ciudad colombiana, sino que en el calabozo. Procedimos a una fiscalización de un vehículo que transitaba por calle San Antonio al llegar a calle Santo Domingo. En cuestión, el vehículo era de Christopher Álvarez, cantante urbano de 21 años, conocido como Cris MJ. Un frasco en el portavasos fue el que llamó la atención de Carabineros. Descienden a las 4 personas que se encontraban en el interior de este vehículo, percatando específicamente que en el interior de este frasco se encontraba marihuana. Ese fue el primer motivo de su detención. Después se conocería que manejaba bajo los efectos de la droga y que había amenazado a un funcionario policial. En la comisaría, familiares y fanáticos llegaron para darle su apoyo. ¿Le pegaron? Sí, nos trataron mal y todo. Solo por ser MJ le daba más importancia. Así, entre medio de gritos, Cris MJ fue trasladado. Bajadas fueron las maletas que más tarde habría subido a un avión rumbo a Nueva York. Esta fue la siguiente imagen que se tuvo de él. Riéndose en varios momentos de la audiencia, el artista nacional escuchó el relato de lo ocurrido la tarde anterior. Christopher le solicitaron arresto domiciliario total y el tribunal decretó solamente la firma mensual y arraigo nacional, que fue alzado para que él pueda salir a seguir trabajando en concierto internacional. Corriendo de las cámaras y escoltado por su padre y amigos. Así fue su salida del tribunal. Mire, con las manos, vea las manos. Los comportamos súper bien con los carabineros, ni una falta de respeto, solamente querían hacer show y sacar prensa. Colaboraciones con artistas como Karol G, Duki y Nicki Nicole lo han hecho más popular. Esta no es la primera vez que Cris MJ se encuentra en el ojo del huracán. 3 millones de pesos fue lo que tuvo que pagar para poder salir del país durante un mes a realizar shows en distintos países. Ahora, sus maletas vuelven a tomar rumbo a Estados Unidos para presentarse en un concierto de la colombiana Karol G. A 25 años de la detención de Augusto Pinochet en Londres, el juez que la ordenó, Baltasar Garzón, volvió a Chile para participar en una serie de actividades conmemorativas por los 50 años. Dijo ver un Chile dividido y llamó a la ciudadanía a no aceptar el negacionismo. Así lo recibieron en Recoleta, representantes del pueblo mapuche blindando su llegada, el invitado de honor de Daniel Jadue a una conversación sobre derechos humanos. La charla pendiente le llamaron a días de conmemorar 50 años del golpe militar. Saludar también la presencia del juez Baltasar Garzón, a quien nuestro país le debe tanto y quizá le debe uno de los días más alegres de la vida de muchos y muchas chilenas. Estar en este momento tiene para mí una relevancia especial porque conlleva también una parte común de historia compartida en los últimos 25 años que ha tenido sus momentos muy dulces, pero también muy amargos. El 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet fue detenido por primera vez en Londres. Resultado de una orden dictada por el entonces juez español Baltasar Garzón, apoyado en el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar y sancionar al autor de un delito incluso fuera de su país. Entre los cargos que pesaban sobre Pinochet se incluían torturas a más de 90 ciudadanos españoles y la muerte de un diplomático de ese mismo país. La imagen dio la vuelta al mundo. A 25 años de ese día y a 50 del golpe militar, volvió a Chile para reflexionar sobre reparación, justicia y derechos humanos. Me gustaría decir que veo un Chile unido, fortalecido y que reconoce que aquella
historia, aquel hito histórico fue muy negativo para la democracia. Sin embargo, es obvio y no aporto nada nuevo que no es así. Alusión directa a las declaraciones de distintos sectores políticos y que en las últimas semanas han abierto el debate sobre el negacionismo en Chile. Impresiones sobre las que luego profundizó en su discurso. Si el golpe militar fue bueno o fue malo, ¿cómo se puede preguntar siquiera esto? Determinados grupos que se dicen representantes de los valores republicanos, agredir a la esencia de la República, en todo caso es negativo y es malo, y representa un acto de cobardía absoluta. Una persona que no contribuye en absolutamente nada al país. Lo único que hace su figura es seguir dividiendo más. Queda de manifiesto de dónde viene el interés de enaltecer a figuras que en nada nos pueden enorgullecer, como es el caso del juez Garzón. Las personas que critican al juez Garzón son defensores de Pinochet. Y eso es lo que justifican. Buscan defender y reivindicar la figura del cobarde, traidor, ladrón y torturador que fue Augusto Pinochet. Baltasar Garzón es una figura que históricamente ha generado discordia. Así lo recibían los pinochetistas hace 6 años cuando visitó Chile y recibió el título de doctor honoris causa de una universidad capitalina. Luego, en 2019, se le vio marchando junto a la denominada primera línea durante el estallido social. Pero las críticas más recientes vinieron este año tras su reconocimiento por parte del presidente Boric en su gira por Europa. En agradecimiento de parte del pueblo chileno a usted por la lucha eterna por la justicia. Muchas gracias, Baltasar. Un gesto que desde la oposición calificaron como bochornoso. Lo recibí con agradecimiento. En todo caso, hay otras cosas mucho más importantes para criticar. Hoy sus opositores tampoco olvidan que en el 2012 fue inhabilitado como juez por 11 años por el delito de prevaricación. Tampoco su respaldo a la demanda marítima de Bolivia. Un ex juez sancionado por prevaricación en España, que fue apartado del Poder Judicial y que defendió los intereses de Bolivia por su demanda marítima. Evidentemente no es alguien que merezca el respeto alguno de parte de nuestro país. Yo no busco desunir. Lo que dije es que entre dos pueblos hermanos debería de buscarse una solución. Si para la derecha alguien que ha estado comprometido con la verdad, con la justicia, con los derechos humanos, es alguien que divide, entonces la derecha está diciendo en qué vereda está. Primera actividad masiva en su paso por Chile, a la que se sumarán varias más entre el 6 y el 11 de septiembre, todas conmemorativas de los 50 años del golpe de Estado. Vamos a una noticia que afecta al bolsillo de todos los chilenos, porque el pan es uno de los alimentos que más ha subido durante el año. Por eso hay parlamentarios que buscan subsidiar su precio. Bueno, y con ello, naturalmente, amortiguar el gasto de las familias. Una medida que, sin embargo, genera opiniones divididas. Mire. Llegó septiembre y con las fiestas patrias cada vez más cerca, las clásicas comidas dieciocheras toman protagonismo. Una de ellas es el choripán, un infaltable en la parrilla. Sin embargo, este año enfrenta una complicación: el pan. Todavía el precio sigue alto, sigue mucho más alto que hace antes de la pandemia. Estaba mucho más bajo. Tan solo en los últimos 12 meses, el precio del pan ha tenido un incremento de 11,5% según el INE, y con ello, en la región metropolitana, por ejemplo, su valor promedio está por sobre los 2.000 pesos. Un golpe al bolsillo que desde el Parlamento buscan revertir a través de un proyecto de resolución, es decir, una solicitud al presidente que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados. Estamos pidiendo concretamente la exención del 12% para la emisión, ¿cierto?, de la factura a aquellas personas que vendan harina, subsidio directo para el consumidor final del pan y acceder a créditos o préstamos blandos con bajos intereses para los productores del mismo. Un subsidio al pan que genera aceptación entre los consumidores. Me parece muy bien, puesto de que hemos tenido alzas en muchos alimentos. Absolutamente necesario para la gente que lo sufre y que lo pasa mal, que es el pueblo, la gente. Creo que la banda de precio no resulta, pero si dejan el pan, que es una cosa que todo el mundo compra porque es más accesible, yo creo que es una buena noticia. Iniciativa que es compartida por la industria del pan, que sin embargo cree que es difícil de implementar. Es difícil, pero aparte, ¿qué subsidia? O sea, hoy día el pan
hay un factor, está esa harina, están los combustibles, está la electricidad, hay muchos factores. O sea, ¿cómo puede subsidiar? ¿Qué elemento va a subsidiar para poder bajar el kilo pan? O sea, lo encuentro medio difícil. O sea, si yo encuentro una fórmula sería fantástico. Una solicitud al Ejecutivo que también apunta a apoyar a los productores con programas de créditos preferenciales con tasas de interés favorables para ellos. Esto último podría ser una ayuda importante para la compra de insumos. Así lo asegura Renato, dueño de una panadería. Pero a veces hace falta una ayuda. El tema de las harinas, sí, la verdad que el precio subió bastante y no ha vuelto a bajar. Y el que más pierde siempre es la gente. Ellos son los que más pierden, pero nosotros seguimos produciendo y mucho sector del público, la verdad que sigue comprando. Sin embargo, desde el gobierno aseguran que las medidas ya implementadas, como el bolsillo familiar electrónico, son suficientes para combatir el precio del pan. Hay una proporción importante de las transacciones que se hacen con bolsillo electrónico se hacen en panadería. Si se aplica el descuento proporcional, ese es un descuento de 20%. Eso probablemente es más alto que cualquier subsidio que se pudiera concebir para el precio del pan. Una iniciativa que seguirá dando que hablar en uno de los alimentos que tienen a Chile entre el top 3 de los máximos consumidores per cápita del mundo. Y en noticias internacionales, 22 años de prisión fue la sentencia para el Cerebro, el organizador de la conspiración del asalto al Capitolio de Estados Unidos. Se trata del ex líder de un grupo de extrema derecha de fanáticos armados del expresidente Donald Trump. Vamos a caminar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores, congresistas y mujeres. A esta hora nuestra democracia está bajo un ataque sin precedentes. Imágenes que quedarán en el recuerdo de Estados Unidos como el momento más oscuro de su democracia moderna. Cientos de seguidores del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio para impedir la certificación de Joe Biden como presidente. Episodio que dejó 5 muertos y 140 oficiales heridos y donde los culpables, ahora a más de 2 años, ven las consecuencias. Ahora, después de 3 juicios, hemos conseguido las condenas de los líderes de Proud Boys, específicamente por conspirar para oponerse por la fuerza a la transferencia legal del poder presidencial. El grupo de extrema derecha Proud Boys se convirtió en un protagonista de la insurrección del 6 de enero de 2021, donde varios de sus integrantes fueron acusados, entre ellos su principal líder. De origen latino, nacido en Miami, de 39 años, Henry Tarrio fue condenado a 22 años de cárcel, la mayor pena que se ha otorgado por el asalto al Capitolio, incidente por el que más de 1.100 personas han sido detenidas. Pedimos una recomendación que no sea mayor a 15 años. Vimos las sentencias que se dictaron la semana pasada, y eso es lo que pensamos apropiado según las pautas y factores que se tienen en cuenta. Pese a que en ese momento Tarrio no se encontraba en Washington, la justicia determinó que estuvo detrás de la organización de la insurrección, por lo que fue declarado culpable de conspiración sediciosa, cargo que se suma a lo de obstrucción y conspiración, desórdenes civiles y destrucción de bienes de gobierno, de los que fue acusado en mayo pasado. Se trataría de una persona alienada socialmente. En general, la población latina es una población más acentuadamente conservadora que los progresistas, ¿no es cierto?, demócratas. Son grupos que se conocen por redes sociales, son grupos que comparten cierto tipo de intereses, particularmente la posesión de armas. Tarrio se convirtió en una figura importante de los Proud Boys, organización fundada en Nueva York en 2016, que se consideran soldados de Trump y un grupo de bebedores exclusivamente masculino. Ellos son un grupo de extrema derecha que normalmente se visten con equipamiento militar, digamos, previendo cualquier tipo de asalto o cualquier tipo de violencia en contra de ellos, y que ellos pues también ejercen. Vemos el efecto que sucedió en el asalto al Capitolio. Su popularidad aumentó y tras las elecciones de 2020, Tarrio y otros integrantes del grupo publicaron mensajes amenazadores en internet, advirtiendo de violencia y disturbios si Trump dejaba el cargo. Nosotros, el pueblo, no podemos aceptar el comunismo en este gran país. Nos opondremos a él. A la fecha son 5 los miembros del grupo que han sido declarados culpables.
Acusaciones que podrían tener un giro inesperado si el expresidente y líder republicano Donald Trump gana las elecciones presidenciales, ya que prometió indultar a la mayoría de los condenados si regresaba a la Casa Blanca, aunque de momento él también es uno de los principales acusados en este caso. «50 años, golpe de Estado». Fue el máximo líder de la Dirección de Inteligencia Nacional y su nombre se convirtió en todo un símbolo de la represión durante los primeros años de la dictadura. Manuel Contreras, cuya captura definitiva fue emitida en forma exclusiva por un equipo de TVN. Claro, su historia y de la temida Dina la revisamos en el tercer y último capítulo de esta serie, La Caída, donde abordamos cómo operaron los organismos de la represión en Chile y cómo fueron cayendo sus líderes. Hay muchos. Yo quisiera partir con el caso de Pará, Guerrero y Natino. Nuevo la justicia chilena, que por esos días dará un golpe certero y casi definitivo a uno de los símbolos de la dictadura. He dicho que no voy a pasar ni un día en la cárcel. No hay campos de concentración. Hay ganadores y hay perdedores. ¿De dónde? ¿Quiénes son los culpables de todo lo que sucedió? Usted sabe, Dios. Resulta paradójico pensar que a unos kilómetros de La Paz de las Rocas de Santo Domingo haya surgido la maquinaria del exterminio que significó la Dirección de Inteligencia Nacional. La tortura, la ejecución y desaparición forzada fueron una práctica institucionalizada por el Estado, dirá después la Comisión Walech. Esa historia comienza con Manuel Contreras en Tejas Verdes.
Pero cuando llega el golpe militar el 11 de septiembre de 1973, él es el director del Regimiento de Ingenieros Militares. Y ahí se instaura el nacimiento de la DINA. Ahí se crea la Dirección de Inteligencia, todavía no de forma legal, pero sí en los hechos. El regimiento, el subterráneo del Casino Oficiales, funciona como un gran centro de tortura. Y entonces ahí tú te das cuenta de cómo Manuel Contreras siempre, su objetivo desde muy joven, era tener un poder total a partir de la inteligencia. Y bueno, Pinochet lo necesitaba, era un advenedizo, no era dueño del golpe. Él llega al final, 2 días antes del golpe lo convencen. Si tenemos más de 1000 desaparecidos que no han aparecido es porque Contreras planificó aquello. Entonces es como el patrón de un plan perfecto. Primero toman preso al marido, afuera del trabajo. Él estaba también trabajando en un laboratorio, ahí en Providencia. Y después, por otro lado, me toman a mí como 6 días después. Yo pensé que no iba a ver nunca a mi marido, porque cuando yo llegué mi marido estaba tan mal que se lo llevan a la clínica Santa Lucía. Y ahí nos empiezan a torturar por radio. Yo escuchaba lo que a él le hacían y él escuchaba lo que a mí me hacían. Ellos sabían lo que hacían y de una maldad, de una crueldad. Yo logré ver sus caras, porque cuando uno está en esta posición, a veces ellos estaban sentados con sus maquinitas al frente, lograba ver la cara, lograba ver los ojos, lograba ver las expresiones. La dentista Cecilia Botay y su esposo, el médico Patricio Bustos, ambos militantes del MIR, son detenidos y torturados en 1975. Ella es trasladada a 3 Álamos y 4 Álamos, pero todo comienza en Villa Grimaldi, el principal centro de detención en dictadura, donde pierde un embarazo de apenas 2 meses. Discúlpeme, Cecilia, pero no le entendí bien. Usted dijo que además de la electricidad que le ponían a usted, ¿se la ponían directamente en su guatita? No, lo hicieron en la vagina para la guaguita, pero así textualmente. Es algo que a uno nunca es algo que nunca se puede olvidar, porque uno lo tiene consigo mismo, ¿ya? Porque es algo que yo nunca pensé que podían hacer así. Y además uno no puede hacer nada porque está amarrada de piernas y de brazos. Por eso les digo, ¿qué seres humanos son esos? Y que todavía haya gente en este país que los defienda. El gran aporte al tema de la tortura fue la Comisión Valley. Es decir, la Comisión Valley ya se dedicó a escuchar a la gente, a escuchar las torturas, a señalar de que por algo se llama prisión política y tortura. Y Chile fue capaz de calificar a 40.000 chilenos torturados. Yo te digo, nos quedamos cortos. Mis cálculos son que hubo más de 500.000 chilenos que fueron torturados. El cruel y largo puño de la DINA tiene en total 50.000 informantes y 6.000 agentes. Brigadas que operan en Chile y también en el extranjero, donde estaban entre otros Pedro Espinosa, Raúl Iturriaga Neumann, Armando Fernández Larios y Michael Townley. El asesinato de Rolando Letelier y su asistente estadounidense Ronnie Moffitt en el corazón de Washington en 1976, que significará el fin de la DINA, se transforma en un caso muy incómodo para la dictadura. Estados Unidos presiona por la extradición del general en retiro Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinosa Bravo. Una pieza clave es el agente estadounidense Michael Townley, involucrado en el asesinato de Letelier y quien es expulsado de Chile en 1978.
En el 93, y en una suerte de venganza, Townley habla con Informe Especial de Televisión Nacional y también con la Policía de Investigaciones. Yo no he podido encontrar una persona en la historia de Chile que ha sido más nefasto para el país que General Contreras. Hubo un momento en que General Contreras debería haberse parado y debería haber dicho: yo di la orden, yo hice cumplir la orden. Michael Townley tenía muy claro de que a él no se le ocurrían las cosas, a Manuel Contreras. ¿Ya? No obstante, él era el instrumento de General Pinochet para hacer todo lo que ellos querían hacer. Manuel Contreras fue un instrumento para General Pinochet, pero él tenía muy claro que, por ejemplo, ¿a quién más le podía interesar atentar, por ejemplo, contra Orlando Letelier, Bernardo Leighton en Italia, a General Contreras? No. ¿A quién le interesaba? ¿A General Pinochet? En este proceso respecto del mismo, ¿Michael Townley era uno de sus subordinados? No. Michael Townley nunca perteneció a la Dirección de Inteligencia Nacional. Manuel Contreras y Pedro Espinosa son condenados por el ministro Adolfo Bañados a 7 años de cárcel en 1993. Contreras se declara en rebeldía e incluso no descarta una salida violenta. Casi 2 años después, en enero de 1995, se lee el fallo bajo una expectación pocas veces vista en Chile. El ambiente se ha puesto cada vez más tenso en las afueras del Palacio de Justicia. Ya hay miles de personas en los alrededores de los tribunales y el fallo aún se hace esperar. Agrega que la pena que se impone a los sentenciados lo es por su responsabilidad de autores del delito de homicidio calificado de Orlando Letelier del Solar, sancionado en el artículo 391 del Código Penal. Tras la notificación judicial, Investigaciones deberá concurrir hasta el fondo del general Contreras. Se sabe que se ultiman los detalles. Se espera que al personal enviado ya a la zona se puedan agregar más efectivos. Voy con todo planificado, me voy a Puerto Montt y ahí, bueno, la instrucción era que íbamos a ingresar de nuevo al fondo de Fresia. Y una vez que esas instancias legales se puedan haber acabado, ¿queda la otra instancia, la de un enfrentamiento, derramamiento? No, hay que ver, ya le digo, insisto y repito, veamos primero la situación. ¿Pero qué hace después? Eso, veamos primero la situación, ¿qué va a hacer? ¿Pero lo descarta o no lo descarta? Yo nunca juego a perdedor, me gusta ganar. Seguramente le llegó a oído a general Manuel Contreras que iban funcionarios a detenerlo y él cambia su estrategia y se arranca del fondo y se va a un regimiento. Vivimos momentos difíciles. El ingreso de Contreras a un regimiento en Puerto Montt, el Sangra. Ingreso en que lo dejan pasar, para que no nos vamos a engañar. Y durante muchas horas está ahí, las primeras horas no tenemos comunicación con el ejército. Y de ahí decide salir en helicóptero hasta el Hospital Naval de Talcahuano. A las 11 horas, el aterrizaje de un helicóptero aumentó la expectación periodística. Y ahí viene todo un proceso donde hay que notificarlo, se hace a través del jefe regional de Concepción, para notificar al director del hospital. Y están en espera de este mandamiento judicial. Y ahí ya quedaba en calidad de detenido, que fue, yo creo, lo mejor que pudo haber ocurrido, porque así como se estaba planificando, era evidente que podía haber ocurrido cualquier cosa y no fue así. En el proceso por el homicidio del ex canciller, don Orlando Letelier, señalé que las resoluciones del Poder Judicial deben ser acatadas y cumplidas íntegramente. En esas horas, el brazo derecho de Manuel Contreras, el brigadier Pedro Espinosa, se entrega a la Policía de Investigaciones. Buenas noches, señores periodistas. En este momento, el ejército me ha entregado, o me está por entregar, a Investigaciones
y luego a Gendarmería para ser trasladado a la cárcel designada para los militares. Muchas gracias. Don Pedro, ¿por qué se dio el cambio en su actitud, brigadier? El cambio de actitud se debe a que fue tramitada mi baja y ya no pertenezco al ejército. ¿Cómo se siente, brigadier? Brigadier, ¿cómo se siente usted ahora? En Santiago la situación también es compleja. La sombra de Pinochet es extensa, aunque el irrestricto apoyo hacia su ex jefe de inteligencia comienza a desaparecer. No lo he dicho nunca en televisión, pero cuando estaba listo para entrar preso Contreras por el cumplimiento de la condena de la Corte Suprema, la primera condena que tuvo, después vinieron muchas otras. El ministro de Defensa, Edmundo Pérez, es invitado por Pinochet a una reunión. Esta vez fue en 1 hora y media en que los militares expresaron al ministro las conocidas aprehensiones que tienen. Y nunca se me olvida que hay una pregunta, la primera tal vez, del general jefe de la división de las tropas de Santiago. Y la pregunta empieza, le dice, para el ejército de Chile y para los 12.000 hombres que comando, Manuel Contreras no es un terrorista, es un héroe. Y los héroes tienen estatuas, no van a las cárceles. Esa fue. En medio de la pregunta, dice que tiene 12.000 hombres que apoyan su tesis. Yo me acuerdo que Pérez le dijo, Pérez no es abogado, este gobierno, este presidente está para cumplir los fallos judiciales. El día que porque alguien crea que una persona condenada es un héroe se deje de cumplir un fallo judicial, entonces la democracia estará colapsada. Y yo me acuerdo que el general quiere hablar de nuevo. Y Pinochet, con esto no quiero hacer una defensa de Pinochet, ya hizo la pregunta, señor, pasemos a otra. Digamos que hay una versión oficial que dice que el Mamo Contreras se mandaba solo. Esa es la versión de Pinochet. Y hay una versión de Contreras que dice que él le obedecía en todo a Pinochet. Esto se vio en la fractura que tuvieron a propósito del caso del crimen de Orlando Letelier. Hasta antes funcionaban integrados. De la prensa, nadie vio al general Contreras. Solo minutos más tarde, correspondió a la ministra de Justicia, Soledad Alvear, informar que efectivamente ya se había producido el ingreso de Manuel Contreras al penal. Pocas veces en la historia un director de inteligencia cae en la cárcel. Punta Peuco estrena sus celdas con Manuel Contreras y Pedro Espinosa en un país que comienza a despertar del letargo. A pesar de que la Policía de Investigaciones moderniza sus cánones en relación a los derechos humanos y en tribunales existe un arduo trabajo por parte de algunos magistrados, la ley de amnistía es un obstáculo para perseguir delitos y criminales de lesa humanidad. El sistema judicial de la época seguía enfrentando muchas veces cara a cara a víctimas y victimarios. Y yo fui la primera que entré al careo con Morembrito, y la primera careo que se hacía en Chile. ¿Ya? Y vimos un ambiente muy tenso al inicio, hombres que iban y volvían dentro de la sala donde estaba la ministra, y me sentí en un momento dado cuando empecé. 4 personas estábamos en esa sala, la ministra, el que tomaba la declaración, Morembrito. Y me sentí en un momento dado como que yo era la acusada. No hay que olvidar que cuando las víctimas se enfrentan a sus torturadores y son careados, en ese momento todavía los torturadores no han sido condenados. Es decir, estamos en una fase investigativa de una causa judicial. Imagínate el impacto, el trauma de que una víctima llega al lugar con su torturador y después los dos se van por la calle por donde volvieron y que se pueden topar en la misma micro que tomaron. Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos que esperaban el final de los alegatos por el caso Pinochet lo reconocieron, iniciándose una verdadera persecución. ¡Morembrito! Señor Morembrito. ¡Morembrito, eres un asesino! ¡Mataste a mi madre! ¡Morembrito! ¡Morembrito! ¿Por qué razón cree usted que hay todas estas acusaciones en su contra? Porque el marxismo internacional. La ley de silencio impide conocer toda la verdad. Los uniformados siempre responden lo mismo amparados en la ley de amnistía y la justicia militar. Nunca estuvieron, nunca fueron, nunca vieron.
El caso más emblemático es el de Ingrid Olderock, oficial de carabineros quien utilizaba animales para agredir a detenidos en el centro conocido como la Venda Sexy. Señaló siempre que era una administrativa y nunca entró a la cárcel. Mientras usted trabajaba en la DINA, ¿tenía cargo de conciencia por haber participado en esto, haber sentido, haber escuchado lo que se estaba haciendo? Mire, yo, gracias a Dios, nunca participé de un comando. Impávido ante la presión y con medidas cautelares, desde el 2001 la figura de Manuel Contreras se distancia de la de Augusto Pinochet, quien recién, en 1998, recibe la primera querella criminal en nuestro país. Yo espero que la querella llegue hasta el final, que tenga éxito. Pero si no fuera así, no cabe ningún otro camino que persistir. Sí, por lo que he hablado con muchos familiares y abogados, principalmente porque se consideraba que era algo inútil. O sea, presentar una querella criminal primero era medio inútil en el contexto de la transición, porque no se llegaba a ninguna parte, en algunos casos sí, pero hacerlo contra Pinochet era, siendo comandante en jefe del ejército, con todo el poder que todavía tenía, era algo simbólico, porque no se iba a llegar nunca a juzgar a Pinochet. Las puertas se abrieron un cuarto de hora antes de que empezara la lectura del fallo, y después de escasos minutos de tranquilidad, los gritos de la gente que salían de la sala fueron una señal clara de que el general Pinochet había perdido. Apruebo esta apelación y mantengo que el acusado senador Pinochet no es inmune con respecto al procesamiento penal de este país. Su detención en Londres en 1998 le quita ese manto de impunidad. Se aprueba su desafuero parlamentario, pero principalmente cambiará el mapa judicial en nuestro país. Los jueces dejaron de aplicar la amnistía cuando los jueces empezaron a asumir esta doctrina de justicia universal, de que existían crímenes de lesa humanidad que no se podían amnistiar ni prescribir. Se comienzan a reabrir estas causas después de la detención de Pinochet, bueno, y se reabrieron todas, pues todas las que había cerrado la justicia militar y la Corte Suprema también, se volvieron a reabrir porque indudablemente estábamos violando el derecho internacional con esa aplicación de amnistía. Y ahí comienza, ¿verdad?, este florecimiento de causas de derechos humanos que son las que han llevado hasta ahora a las condenas, porque tampoco habían condenas. Ese florecimiento de condenas detiene el reloj para miles de familias de detenidos forzados y sobrevivientes en febrero del 2005. Ese día la cúpula de la DINA era notificada de su detención por el ilícito de secuestro del sastre Miguel Ángel Sandoval, que tenía 23 años al momento de su desaparición. Estaban Miguel Krasnov, Marcelo Morembrito, Gerardo Godoy y Fernando Lauriani. Así, 4 de los 5 miembros de la cúpula de la DINA, que hoy ingresaban a la cárcel por el caso de la desaparición del ministro Miguel Ángel Sandoval, se impusieron oficialmente de la ejecución de sus condenas. Que de alguna forma siempre soñamos de verlos pasar por delante nuestro. Y sí, pues fue una alegría muy grande. Llorábamos de alegría, fíjate, de ese compromiso con nuestra familia, con nuestros papás. De alguna forma se estaba haciendo algo de justicia. Y ya eran bastantes, cuando los 4 oficiales salieron del Palacio de Tribunales rumbo a los penales de Peñalolén y Punta Peuco. En todo caso, estaban pendientes de lo que pasaba en ese momento en la comuna de Peñalolén con el general Manuel Contreras, el más esperado de los condenados. Eran momentos de muchísima tensión. No se sabía qué iba a hacer Manuel Contreras. Había amenazado con ofrecer resistencia, con disparar. Y si no disparaba solamente contra la policía, finalmente dispararse él mismo.
Hemos sabido aquí en fuente de tribunales que hace pocos instantes dos oficiales del Departamento Especial de Derechos Humanos de Investigaciones se dirigen ya hacia el sector oriente de Santiago para de esta forma detener a Manuel Contreras y lograr que sea notificado. Estábamos en Televisión Nacional en distintos frentes. Yo estaba, pero era un secreto a voces, no es algo que comandaban y sabían todos aquellos en la sala de prensa, solamente 2 o 3 editores. Yo estaba en el epicentro, pero había otros equipos que iban a hacer el seguimiento. ¿Qué palabras le brindaría en estos momentos que son críticos, que son duros? El periodista Amaro Gómez Pablos y el camarógrafo Cristian Díaz registran para TVN la inédita secuencia de la captura del general en retiro. Tenemos una conversación y una entrevista previa con Manuel Contreras. Sí, Sandoval Rodríguez fue muerto en un enfrentamiento o en un combate urbano, como le llamo yo, con personal de la Dirección de Inteligencia Nacional y fue entregado como NN porque no conocíamos su nombre. Pero después, a los minutos, empieza primero la llamada de la PDI, alertando de que van por él. Partimos temprano al domicilio en caravana y al llegar, obviamente, quien hace ingreso al domicilio es don Rafael Castillo, que era el oficial más antiguo de aquella oportunidad. No voy a ir a ninguna hora. ¿Qué me saca muerto aquí? Si usted me dice, tengo que ver, hágame saber. Si usted me dice, voy a emplear la violencia, Señor, es que nosotros no queremos llegar a eso. Bueno, entonces, dígale al señor ministro que dije yo que no voy. Es que yo no soy recadero de nadie. Y entonces yo tampoco acepto su recado. Y empieza la gritadera. Al fondo del pasillo se encontraba Manuel Contreras, en su despacho, en su escritorio. Y tenía una arma. Tenía un arma, una pistola, en el cajón. Tranquilicémonos, por favor. Fue memorable. Y vimos toda la secuencia. Toda una secuencia en la que finalmente van desalojando, abalanzándose sobre él, la policía, sobre la figura de Manuel Contreras, iban abalanzándose, empujándolo hacia las patrullas, la policía. Ahí nos dimos cuenta también del momento histórico que registramos, sobre todo porque había otros editores, editoras, que estaban viendo estas imágenes, para quienes Manuel Contreras fue algo que vivieron en carne propia, fueron víctimas de la DINA. Y al mirar el registro y estar viendo el video, pero mirar las caras de algunas de las personas presentes, viendo toda esa documentación recién de video y ver cómo estaban llorando, ahí caes en cuenta de lo significativo, de lo importante de ese momento, de ese registro y de todo lo que implica en la historia reciente de Chile. La cápsula de la Policía Civil con el general Contreras en el auto principal entró por la calle Morandé. Nos percatamos que había mucha gente, familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos que estaban en conocimiento de la llegada del señor Contreras, lo que generó obviamente una batahola. Era el momento que las casi 1000 personas que ya llevaban unas 6 horas en el lugar estaban esperando. ¿Y sabes qué? Lo más importante que sentíamos nosotros, que no estábamos solas, porque comienza a llegar mucha gente y estábamos rodeados
Estábamos la agrupación ahí, sabíamos que ya lo que estaba pasando y que iba a llegar a los tribunales, pero creo que lo más importante también fue, y hay que destacarlo, la gente que fue llegando. Unos 20 minutos después, Contreras siguió la ruta de Krasnov, Morenbrito y Lauriano, rumbo al lugar que los albergará los próximos años, el penal Cordillera de Peñalolén, el recinto que el ejército cedió a Gendarmería para recibir como reos comunes a la cúpula de la DINA. Siempre mantuvo una postura de prácticamente aquí no va a pasar nada, esto es algo rutinario, no va a pasar del hecho de que a lo mejor, tal como había ocurrido en la vez anterior, donde va a estar un par de meses preso o detenido y después va a recuperar su libertad, lo que obviamente nunca ocurrió, ya que una vez que ingresó a cumplir, nunca más volvió a salir hasta el momento de su fallecimiento. La detención por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval marca un hito judicial, al ser la primera sentencia en Chile por un caso de violación de derechos humanos en dictadura. Miguel Krasnov acumula más de 900 años entre 90 sentencias. Marcelo Morenbrito sumaba más de 300 años de condena a prisión antes de su muerte en el 2015. Mismo año en que también fallece Manuel Contreras, que contaba con 540 años de prisión entre condenas. Augusto Pinochet falleció en el 2006 en la absoluta impunidad. Ninguno de ellos pidió perdón ni reconoció alguno de sus crímenes. Como muchos otros miembros de estos organismos creían, estimaban de que nadie les iba a poder hacer nada. Entonces verlos que les cayera el peso de la justicia daba la tranquilidad de que uno podía realmente creer de que aunque se demora, pero llega la justicia para todos. Para los familiares de las víctimas existen dos tiempos. El tiempo cronológico, el día a día, la hora a hora, y el tiempo de su dolor. Los familiares desaparecidos, algunos todavía viven esa fantasía de encontrarlo, de que va a aparecer. Porque ya nosotros no queremos ser solo los familiares que buscamos. Queremos que el pueblo de Chile lo haga, porque fueron sus compañeros de trabajo, fueron sus estudiantes, fueron trabajadores de esta patria, y por el solo hecho de pensar distinto, los asesinaron y los torturaron y los hicieron desaparecer. Nosotros somos hoy día lo que hemos ido pasando a través de la vida. El pasado es la memoria. Y la memoria debe estar siempre presente. Por eso que los sitios de memoria son muy importantes. Son muy importantes para la educación y para el conocimiento de nuestra población respecto a lo que pasó en Chile. Son las nuevas generaciones, pueden saber que hay delitos que son imprescriptibles, que las dictaduras, que ojalá nunca más existan, si alguna llegara a existir, ya están notificadas desde hoy que sus crímenes van a ser perseguidos por siempre, donde sea que se hayan cometido y cualquiera sea la fecha que se hayan cometido.
Qué importante es la memoria, que no se nos olvide lo que pasó aquí en Chile y lo que ha hecho TVN con esta entrega, ¿cierto?, de nuestro equipo de Series 24 sobre los organismos de inteligencia y los represores durante la dictadura, es precisamente recordarnos en testimonios muy, muy crudos, pero también recordarnos y poder volver a escuchar esos testimonios para que no se nos olvide. Así es que si usted quiere ver y revisar nuevamente esta entrega, estos 3 capítulos que realmente son un aporte, creemos nosotros, ¿cierto?, que la televisión pública hace a esta conmemoración de los 50 años, están disponibles, puede revisarlos, puede volver a verlos en la página de YouTube de 24horas.cl. Bien, pasan ya minutos de las 22 horas. Aprovechamos de recordarles que a partir de estos momentos estamos autorizados para transmitir programas para mayores de 18 años. Último minuto. Bueno, un gran árbol cayó sobre dependencias del patrimonio, del patrimonial Palacio Cousiño. Vemos la imagen, increíble. Sí, bueno, las primeras versiones naturalmente dicen que tiene que ver con el sistema frontal, las lluvias, el viento, en fin. Tenemos detalles en directo con Jan Yaquete, que nos cuenta más y la afectación del edificio. Jan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Constanza, Iván. Así es, lo que están viendo es este árbol patrimonial. Se trataría de un ciprés de gran tamaño, aproximadamente unos 50 metros, que colapsó y cayó sobre dependencias del patrimonial Museo Palacio Cousiño, aquí ubicada en la calle 18, a la altura de la numeración 438. Una situación que está ocurriendo en estos instantes y bastante preocupante además, porque es dependencias de este lugar que datan de 1875 y que, bueno, de la forma al menos patrimonial y histórica, pertenece a la familia del carbonífero, el empresario carbonífero Luis Cousiño y su mujer Isidora Goyenechea, que en estos instantes justamente se ha visto comprometido producto de esta emergencia. Lo positivo sí es que no hay personas heridas y vecinos afectados por la caída de este gran árbol. Nosotros nos encontramos en el sector de los jardines, que es muy llamativo, sobre todo en este museo, y que efectivamente es donde habría cedido el terreno producto de las lluvias que se registran en estos instantes. No ha amainado la lluvia y bastante frío hace en estos instantes. Constanza, Iván. Bien impactante la imagen. Muchas gracias, Jan Yaquete, por el informe ahí desde el patrimonial Palacio Cousiño. 24horas.cl. Presta atención con esto, porque ya entró en vigencia la ley que busca prevenir la venta de vehículos robados. Hasta ahí, para usted, bien. Pero tiene una obligación, porque entre las medidas se establece como obligatorio grabar la patente en las ventanas y en los espejos del auto. Los detalles, cuánto cuesta, cuál es el plazo para vehículos nuevos y vehículos usados, todo eso está en nuestro portal 24horas.cl. Así que a grabarla. Entre 20 y 40 mil pesos, y para los autos usados depende tiene 12 de la meses caligrafía. Depende de que le pongan. Bueno, aquí terminamos las noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos, pero los dejamos con Todo por mi familia en TVN. Y vía pública, nuestro canal 24 horas. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.